Mire, quiero invitarlo, hermano, que abra su Biblia junto conmigo. Y vámonos al libro de los Salmos, capítulo 131. Libro de los Salmos, capítulo 131. Y cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Es un salmo muy corto, son solo 3 versículos, así que vamos a considerarlos, vamos a leerlos. Dice: Jehová, no se ha enaltecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Siéntese, por favor. Este salmo o este cántico pertenece a lo que los estudiosos clasifican, hermanos, cánticos graduales. Se dice que los salmos, detrás de todos sus autores, había ciertos salmos que se enseñaban o se componían para ocasiones especiales. Unos eran para orar, para interceder. Otros eran específicamente para alabar. Otros eran para los tiempos de batalla. Pero estos salmos en particular, del 120 al 134, se consideran salmos graduales o cánticos graduales. ¿Qué significa? Eran cánticos o cantos de peregrinación. De hecho, si usted lee ahí en su Biblia, no ahorita obviamente, se va a dar cuenta que del Salmo 120 hasta el 134, se va a dar cuenta que los salmos están muy pequeños. Y es porque eran salmos que fueron dedicados en el contexto de que eran cantos de peregrinación. Cuando el pueblo de Israel salía a las fiestas, por ejemplo, a la del Pentecostés, a la de la Pascua, o alguna otra fiesta donde se reunían como nación y venían de las diferentes partes, se dice que los judíos habían establecido unos cantos para que los cantaran cuando iban en el camino. Así como cuando usted sale de viaje y ve a los niños bien aburridos y los pone a cantar, ¿verdad, hermano? ¿Sí se acuerda? Así lo llegó a hacer. Y ahí estaban a todo pulmón y afortunadamente de alguna manera se hacía más sobrellevadero el camino. Pues estos salmos, el Salmo 131 en particular, pertenece a esta clasificación. El autor se le adjudica a David, porque se dice que David en solo 3 versículos, en 3 versos, expresó lo que se le llama en la peregrinación aprender o a confiar en Dios. Y aquí precisamente hay algo bien interesante que usted leyó junto conmigo. Cómo es que el versículo 3 en particular, él habla a Israel y hace una comparación, una analogía de lo que viene siendo confiar en Dios y lo asemeja con lo que significa destetar o amamantar, desamamantar, como diría alguien por ahí. Yo le hago una pregunta a las hermanas que están aquí en esta tarde, que han tenido o han pasado por este evento maravilloso del milagro de la vida. Hermanas, ¿cuántos se acuerdan cuando amamantaban? Es algo, lo pregunto en la naturalidad, en la limpieza de mi comentario. Me imagino que sus primeras experiencias fueron actos milagrosos. ¿Cómo es que puedo alimentar a mi bebé? De mi propio cuerpo le puedo dar alimento a mi bebé. La experiencia milagrosa de saber que lo que usted le está dando a su bebé está dentro de su cuerpo y le hace un bien. Pero no solo hay un lado en ese entendimiento de lo que es amamantar, destetar a un hijo, sino también hay otro lado. Y el otro lado de ¿cuántos se acuerdan, hermanas? ¿Por qué generalmente lloraban los niños o llorábamos? Porque obviamente teníamos hambre, ¿verdad? Porque obviamente queríamos comer. Es de bien saber que cuando los niños están recién nacidos, hay un tiempo estimado de cada 2 a 3 horas se le tiene que alimentar al bebé. ¿Estoy en lo correcto, hermanas? Uno que otro niño mal alimentado le pedía casi cada hora, ¿verdad? Pero esos son diferentes. Pero la realidad es que cuando usted hacía eso,
usted podía observar que el niño tenía la confianza, que de ahí una vez que usted lo amamantaba, el niño precisamente o la niña se quedaba tranquilo, se quedaba en paz, se quedaba quieto. Pero también se dice que hay otra interpretación en relación al Salmo 131, que nosotros vamos a abordar las dos diferentes enseñanzas. Porque cuando usted lee en la versión 60 dice: como un niño destetado está mi alma. Pero cuando usted lee la versión internacional, la versión traducción viviente y otras pares de versiones más, dice: cuando deja de amamantar. Y en realidad, hermanas mías, ustedes y yo lo sabemos, y la gran mayoría de los hombres que estamos aquí, que hay una diferencia entre destetar y desamamantar. Desamamantar es que posiblemente usted lo está alimentando en una edad promedio y el niño come y se duerme generalmente. Pero destetar generalmente se le atribuye a cuando el niño ya está lo suficiente grandecito, ¿verdad? Y usted dice: mi hijo, ya pasaron algunos años. Usted ya no puede pedir que se le siga amamantando. Y pasan por esa dolorosa experiencia que dicen los psicólogos, que entran en una frustración los niños. Porque después de haber recibido pecho de sus mamás por tantos meses, se dice que ahora pues el niño ya no va a seguir consumiendo la leche de la mamá. De hecho, en una ocasión estaba una señora amamantando y estaba con su esposo y le preguntó otro más por curiosidad: oye, ¿cuánto tiempo tiene tu hijo? ¿Cuánto tiempo tiene de nacido? Y el niño se veía grandecito y dice: 48 meses. Las mamás que están aquí han de decir: 48 meses. Y dice el hombre: 4 años. No, 48 meses. Dice, dando a entender que pareciera ser que ya se le había pasado su tiempo. Este salmo, como cántico gradual, como cántico de confianza, fíjese que es un salmo que nos va a hablar la palabra de Dios de qué manera es que nosotros podemos hacer que nuestra confianza en Dios en tiempos de peregrinación, porque la Biblia enseña que estamos de peregrinos, de pasada, en tiempos en donde probablemente pueden venir cosas buenas o pueden venir cosas malas, en tiempos en donde hay luz y donde hay oscuridad, donde hay sol y donde hay estrellas sobre la luna, oscuridad, en tiempos en donde probablemente hay mucha tormenta o puede haber mucha sequedad. Qué importante es que el Hijo de Dios no pierda, no olvide, siga desarrollando su confianza en Dios. ¿Sabía usted que culturalmente hablando nos hemos hecho muy desconfiados, hermanos? De hecho, el hispano es desconfiado por naturaleza. ¿Quién no ha tenido la experiencia en Juárez, hermanos? A ver, ahí les va. Que va a echar gas, échele 200, jefe. Y luego echamos la mirada a la bomba. ¿Quién no ha hecho eso? ¿Quién no ha hecho la intención de que se para en un puestecito, en una tiendita? ¿Se acuerdan cuando íbamos a aquellos años y estaban las básculas? Y lo dice mi mamá que si le da por favor 1 kilo. Y luego ahí don Pepe ahí cortaba que parecía que tenía la navaja medida. Y aparentemente nos vendía 1 kilo y parecían 750 gramos. Y ya ve cómo son las mujeres, que lo agarran y dicen: esto no es 1 kilo, ¿verdad? Y nos devolvían. Esas experiencias de alguna manera van marcando en la vida diaria, al punto que ya no es tan fácil confiar en las personas, no es tan fácil confiar en las instituciones, no es tan fácil confiar en las personas que están arriba en nuestro trabajo, no es tan fácil confiar en los que están abajo en nuestro trabajo. Es más, no es tan fácil a veces confiar en nuestros hijos. Ahorita vengo, mamá, ¿y a dónde vas? Y les activamos el GPS, ¿verdad? El Find My iPhone. El esposo se tarda 15 minutos y empieza en algunos casos la mente a dar vueltas. Al punto que cuando se trata de la palabra confiar, se ha transformado y se ha convertido en que ha llegado a tocar inclusive nuestra relación con Dios. Hermanos, como pastor les puedo decir que es común que me encuentre escenarios en donde algunos creyentes, cuando se trata de confiar en Dios, ya sea para progreso, ya sea para un aprendizaje, ya sea para dejar de hacer algo, me he fijado que cuando estamos en conversaciones o en consejería, cómo se sufre en algunos de los casos el confiar en Dios. Porque cuando se trata de confiar en Dios se relaciona definitivamente la fe. Y la fe es lo opuesto a lo que generalmente vemos en nuestra vida diaria. Este salmo lo vamos a ocupar en esta ocasión
para una serie de mensajes que Dios puso en mi corazón que le he puesto por título Confía en Dios. Pero este mensaje lo he titulado como un niño destetado. Confía en Dios como un niño destetado. Y cuando nos vamos a la Biblia, lo que quería decir el salmista David, en un tema tan conocido que tiene que ver con, que relaciona a un bebé y que relaciona a una mamá y que relaciona una transición de alimento o una transición de dejar de alimentar a través de la leche materna, dice el salmista David, así el corazón del cristiano tiene que aprender a confiar en Dios. Y cuando hablamos de confiar en Dios, surge la primera de las dos preguntas. Dice, ¿por qué compara el salmista David la confianza en Dios como un niño recién alimentado? Mire, la versión internacional dice así, todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias, soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Sí, como un niño recién amamantado soy. ¿Sabía usted que si alguien en su vida, en su relación, en su comunión con Dios, si alguien logró detectar mucha comunión con Dios, mucha entendimiento de lo que es la comunión con Dios, fue el salmista David, hermanos? Mire, todos los hombres de Dios en la Biblia podemos ver diferentes ángulos. Podemos ver ángulos de profecía, podemos ver ángulos de valentía, podemos ver ángulos de ensanchar en tiempos de batalla. Podemos ver diferentes ángulos, pero David es uno de los hombres en la Biblia que se puede lograr ver una plenitud y una integridad muy sólida en su comunión con Dios. En otras palabras, lo que este hombre vivía en su vida diaria, muchas de las cosas se relacionaban que podemos tomar varios hombres de Dios y juntos podemos hacer al mismo rey David o al salmista David. Y cuando habla e inicia el versículo 1 y el versículo 2, que los tomo solamente como introducción, se dice que él ya estaba en su vejez y que él se atrevió a componer este canto para dedicárselo a los peregrinos que iban a las fiestas anuales a Jerusalén. Geográficamente hablando, se cree, hermano, que Jerusalén estaba en un monte. Entonces, cuando la gente de las diferentes ciudades iban a Jerusalén a las fiestas de Pentecostés, a las fiestas de Pascua y a las otras fiestas más que se celebraban de manera anual o de manera nacional, se dice que él dijo, lo voy a escribir para que la vayan cantando en el camino. Y luego traían a la memoria a David, porque David era un ícono de Israel. Era un hombre importante para los judíos. Oiga, ¿cómo no? Este hombre fue el que reconstruyó prácticamente lo que los jueces tiraron a la borda por su desobediencia. David con su fuerza, su valentía, su fe, su paciencia, su pasión por Dios, todo lo que representaba en su carácter, Dios fue formando un imperio, por así decirlo, un reinado de tal manera que si algo se le podía agradecer a David, era que era un hombre que supo escuchar a Dios y supo lograr que Israel se levantara después de haber estado prácticamente en desobediencia y por ende en cautiverio por las diferentes naciones. Así que cuando se cantaba este cántico se venía a la memoria lo que David había hecho. Mira, David fue un hombre grande y él mismo dijo, no hago alarde de esto. Mira, David hizo muchas cosas, pero él seguía humilde. Y hay características, hermanos, que vale la pena considerar en nuestra comunión con Dios. Todo cristiano debe de saber que su comunión con Dios, como puntos, fundamentos principales, debe de ser la humildad, la dependencia de Dios. Cuando un cristiano tiene dificultad para depender de Dios, para confiar en Dios, para ser humilde delante de Dios, la comunión con Dios se hace tormentosa. Es como el matrimonio, como el noviazgo. ¿Qué estás haciendo? Aquí estoy. A ver, prende la cámara. Oiga, qué difícil esas relaciones, porque no confían en ellos. Y David tenía esa confianza en Dios que cuando venía un sacerdote y le daba una instrucción, un profeta y le daba una instrucción, él sabía que era la boca de Dios hablando a través de esos hombres. Y él iba y actuaba como tal. Así que el cántico del versículo 1 y el versículo 2 solo eran para que los hombres, los que lo repetían, los cantaban, trajeran a la memoria que el que lo estaba diciendo estas palabras realmente era alguien que había confiado en Dios. Y cuando dice en primer lugar, vuelvo a citar la pregunta, ¿por qué David compara la confianza en Dios como un niño recién alimentado? Porque dice la versión internacional, recién
amamantado, es porque cuando un niño es recién amamantado, hermanas, creo que vamos a estar de acuerdo en estos asuntos. Uno, cuando un niño es recién amamantado, el niño duerme. Bendito Dios, ¿verdad, hermanas? A veces las mamás, para que se calle le voy a dar leche. No, no es cierto, ustedes no hacían eso, ¿verdad, hermanas? No, ustedes no. Ustedes con mucho amor los agarraban. Duérmase, mi niño, duérmase ya. Porque la realidad es que los niños en esa edad tan pequeña, ellos están demandando su alimento en su constancia. Y dice el salmista David, como un niño recién amamantado, dice, así descansa mi alma. ¿Qué quería decir David con eso? Lo que quería decir David es que yo duermo cuando confío en Dios. Y el mismo David escribió en una ocasión y dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Sabes en qué condiciones escribió este salmo David? Cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Cuando Saúl había mandado millares de soldados para encontrar la cabeza de David. Cuando Saúl se desquició y dijo, lo encuentro porque lo encuentro, y lo buscaba como un depredador. David se acostaba por las noches en los diferentes lugares en donde se tenía que esconder, esperando el tiempo de Dios. Y una ocasión dijo, tengo que componer lo que yo siento. Y dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Fíjese, hermano, cuando una persona confía en Dios, tanto como literal, tanto como emocional, tanto como espiritual, se puede dormir. Cuando me refiero espiritual, me refiero en el estado de tranquilidad. Cuando una persona duerme, es porque una persona está en un estado inerte, en un estado de descanso, en un estado de sueño, en un estado, de disfrute. ¿Quién no disfruta dormir? Pregúntele a los muchachos, ¿verdad? Cuando un cristiano logra confiar en Dios, como un niño en los brazos, como un niño que acaba de ser amamantado, puedes dormir espiritualmente. ¿En qué sentido? Puedes saber que Dios tiene el control de todo. Pero también físicamente. ¿Sabía usted que cuando las personas no duermen físicamente, se dice que el cortisol, que es una parte del cerebro, se dice que se activa de una manera tan grotesca que por eso es que se producen esos estados de angustia, esos estados de ansiedad, esos estados de desesperación, esos estados en donde las personas no hayan ni qué hacer? ¿Sabes cómo detectar cuando un cristiano está desconfiando de Dios en su relación con Él? Se hace 1000 preguntas y anda para todos lados como gallina sin cabeza. Y es en serio, hermano. Por eso el mismo salmista escribió y dijo, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsististe. Los salmistas escribían palabras y cánticos en donde relacionaban que en tiempos difíciles, en tiempos de ansiedad, en tiempos de angustia, en tiempos de desventaja, decían, es tiempo de confiar en Dios. Y el salmista decía, como un niño recién amamantado. Mira, cuando tú amamantas a un niño, y va para las mamás y los hombres vamos creciendo, aprendiendo, los muchachos también, el niño no se preocupa por nada. No se preocupa por nada. Él no se preocupa si hay dinero. Él no se preocupa si se tiene que pagar un bill. Él no se preocupa de nada. Él simplemente plácidamente descansa. ¿Sabías tú que cuando un hijo de Dios desarrolla confianza en Dios, nosotros aprendemos a saber que Dios está peleando por nosotros, que Dios está con nosotros y que Dios va a guardar de nosotros y que podemos descansar y podemos dormir y podemos pensar y podemos cantar y podemos orar y podemos hablar, que Él es nuestro refugio y ahí está nuestro descanso como un niño recién amamantado. Mira, cuando los niños son amamantados, curiosamente, y comen y se duermen y están descansando, pueden venir ruidos fuertes y ellos están así tirados, ¿verdad? Y uno dice, híjola, qué envidia. ¿Quién no ha visto a los niños y dice, qué envidia, verdad? ¿En qué momento yo perdí esa paz? ¿En qué momento la dejé ir? Lo que pasa es que la realidad es muy simple, hermano. Vamos creciendo y vamos olvidando en términos cristianos
que Dios siempre ha estado ahí. Dios no se ha apartado, Dios no se ha ido. Pero más allá también dice la Biblia que un niño cuando es recién amamantado, dice que también siente el pecho de la mamá. ¿Sabías tú que la experiencia de dar pecho a un hijo y la experiencia de darle biberón, que por causas obvias, ustedes lo saben como adultos, no siempre se puede, a veces por trabajo, a veces por cuestiones biológicas, etcétera, etcétera. No voy a entrar en ello. Pero está científicamente comprobado que tanto como el amamantar a un bebé, tanto como el tenerlo cerca de tu pecho, ¿sabías tú que está comprobado científicamente que hay una conexión entre ustedes dos? La hay, sí existe. Es por eso que cuando se hacen estudios de mamás que agarran a su hijo y les dan simplemente el biberón y no los amamantaron desde su nacimiento, han arrojado estadísticas que crecen diferente. No digo que los quieres menos, hermana mía, no hablo de eso, pero se dice que hay un cambio. ¿Y sabías tú que cuando el Hijo de Dios aprende a confiar en Dios, el Hijo de Dios aprende a confiar en su caminar con Dios, ¿sabías tú que se desarrolla una conexión más íntima con Dios? No hablo yo de decir que Dios está conmigo o que Dios me guarda, pero en realidad no lo vivo. Estoy hablando del hecho de saber que espiritualmente hablando, Dios está conmigo. El hecho de saber, no en una sugestión, no en una idea, no en el decir, bueno, pues es que lo enseñaron y voy a decir de ahora en adelante, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. No, yo hablo el pensar, el razonar, el creer que Dios está contigo. En una ocasión Jehová le dijo a Jeremías, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperan. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Te has puesto a pensar las palabras que Jehová le dijo a Jeremías en relación a este tema? Mira, si hubo un hombre en la Biblia que le fue muy mal ministerialmente hablando, fue Jeremías. Este hombre cada vez que hablaba, le iba mal. Lea la Biblia, lea Jeremías. El ministerio de Jeremías, algunos estudiosos dicen que fue un fracaso, en el sentido de que no hubo un cambio en Israel. Y es cierto. Pero desde el capítulo 1 Dios le dijo a Jeremías, tú les hablarás, pero no te escucharán. Lo que significa que Dios ya había preparado para el pueblo de Israel un hombre con la capacidad que se conectaría tanto con Dios que no importara lo que viniera, él no iba a perder su confianza en Dios. Y tú debes de saber, hermano mío, que lo que tú lees en la Biblia no es una lata que la pones en un plato y la echas al microondas y te la comes. Lo que tú y yo leemos en la Biblia son palabras de vida que espiritualmente tienen efecto en nosotros, que espiritualmente nutren nuestro entendimiento de nuestra relación con Dios, que espiritualmente hablando nos dan energía, que espiritualmente hablando fortalecen nuestro tiempo de debilidad. Es por eso que muchos cristianos se les aconseja correctamente. Cuando estés pasando por un mal momento, ora, porque es comunión con Dios y es confianza con Dios. Por eso algunos cristianos cuando no la están viviendo bien se les dice, lee la Biblia. ¿Por qué? Porque leer la Biblia no son letras escritas por medio de una imprenta. Entran a tu interior y espiritualmente hablando hacen algo que no lo entendemos, pero que nos da la tranquilidad de saber que Dios está en el asunto y podemos seguir confiando en Dios. Mira, el problema de muchos cristianos es que todo lo quieren ver. Y es un problema. Todo lo quieren ver solucionado. Es un problema. Todo lo quieren tener seguro. Es un problema. ¿Y sabes por qué? Porque si tú te pones a pensar, como dijo el salmista David, mi alma descansa como un niño que acabó de ser amamantado, que acabó de comer, dijo el salmista David. Por eso estoy tranquilo. Y yo me pregunto, hermano, ¿qué sentiría el salmista David cuando estaba adorando a Dios y sabía que era perseguido? Esa comunión que tenía con Dios es la que lo fortalecía para poder soportar. ¿Sabes qué es lo que te va a fortalecer para poder aguantar lo que estás viviendo en este momento? Confiar en Dios. Eso es lo que te va a fortalecer. Cuando tú lees el libro de Job, Job
fue un hombre que no entendía por mucho tiempo lo que estaba viviendo. Sus amigos le daban buenos consejos, aparentemente. Su esposa le dio un buen consejo, aparentemente. Pero en una ocasión Job tuvo que declarar y decir, en medio de todo esto, yo confío en Dios y yo sé que mi Redentor vive. Y aún deshecha esta mi carne, he de verlo. Si algo se reconoce sobre la paciencia de Job, es su confianza en Dios. Que Dios estaba ahí, que Dios estaba en el asunto. Mira, hay cristianos que cuando se trata de finanzas, saben manejar muy bien la situación. La saben manejar muy bien en el sentido de que no batallan, no están ansiosos, no están tensos, no están frustrados. Y qué bueno, porque así debe de ser la fe en Dios. La fe en Dios debemos de tener la capacidad de poder poner barreras, pilares y flanquear toda nuestra relación con Dios de tal manera que no importa lo que venga, nosotros no vamos a dejar de confiar en Dios. Pero sí es cierto, cuando uno recién viene al Evangelio y da sus primeros años en el Evangelio, llega un momento en donde se sufre en la fe. Y no se sufre porque Dios te quiera ver sufrir. Se sufre en la fe porque es un proceso para poder confiar en Dios. Los cristianos cuando generalmente vienen a Cristo, le entregan su vida al Señor, sus primeros 6 meses, su primer año, generalmente lo he visto y a pesar de que en la Biblia no hay datos específicos, lo hemos visto muchos de nosotros. Los primeros meses están muy fortalecidos. Los primeros meses tienen mucha confianza en Dios. Las cosas salieron mal, pero Dios me va a ayudar. Y tienen una fe, tienen una confianza en Dios. Pero la misma Biblia enseña que a pesar de que viene esa etapa en nuestra relación con Dios, la misma Biblia enseña que no debemos de dejar de perder nuestra confianza en Dios. Y como decía el salmista David, y vuelvo a repetir, confío en ti. Y no caeré en la ansiedad, no caeré en la tristeza, no caeré en la frustración. No me dejaré llevar por lo que está sucediendo a mi alrededor, porque soy como un niño recién desmamantado, acabó de comer. Tengo tranquilidad, tengo paz, tengo seguridad, sé que Dios está conmigo. ¿Y sabías tú que cuando nosotros desarrollamos esa confianza en Dios, no tenemos problemas para adorar? No tenemos problemas para alabar. No tenemos problemas para despertarnos. ¿A quién no le ha pasado de repente que se levanta en la mañana y dice, ¡ay! Ya amaneció. Y le pesa la mañana, porque sabe todos los problemas que está enfrentando en ese día. Cuando comienzas a confiar en Dios, debes de saber que la presencia de Dios, la comunión con Dios, la gloria de Dios, la oración, la vida en Dios, debes de saber que es como un niño o como un bebé que acabó de ser alimentado. Descansa. ¿Qué piensas tú cuando ves a un niño que lo amamantan y no se calla? Ya tiene 1 hora ahí pegado, perdóneme la palabra. Ya tiene 1 hora ahí. Y la mamá se despega, ¿qué pasa aquí? Si ya comió. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente, hermanas? Está enfermo. Y empiezas a buscar otras opciones. Pero por lo general, cuando el bebé es alimentado, el bebé aprende a dormir, el bebé aprende a descansar. La confianza en Dios nos enseña a descansar, nos enseña a dormir, nos enseña a esperar, nos enseña a no caer y ser víctima de lo que hoy en día, en el día a día se vive. Pero la segunda interpretación, cuando la Biblia dice, vuelvo a recitar el Salmo en la versión internacional, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Esta versión o esta interpretación que dicen los estudiosos que en realidad, hermanos, se les hizo complejo poder saber a cuál de las dos se refería, la prefirieron mantener en 2 interpretaciones y no hay problema con ello. ¿Por qué? Porque el proceso de desmamantar, porque el niño está creciendo, y el proceso de destetar, a pesar de que son 2 diferentes eventos, en los 2 hay una desconexión con el bebé. Cuando usted lee en la Biblia, la versión 60, y obviamente vuelvo a repetir el versículo y dice, como un niño destetado, ¿sabía usted que en la Biblia destetar a un niño era algo importante? Las mamás irán a decir, ¿verdad? Claro que lo es. Hermana, ¿a poco quería tener al hijo ahí de 7 años todavía dándole leche materna? No, yo digo, ¿verdad? Puede haber una que otra diga, no, sí, aunque mi hijo esté caminando, yo ahí camino con él. Yo no sé. Cada quien. Pero en la Biblia, destetar
es bíblico. De hecho, la Biblia dice que cuando Isaac dejó de ser destetado o ya no se le amamantó más, dice la Biblia que Abraham hizo un banquete. Dice el libro de Génesis 21:8. Y creció el niño, se refiere a Isaac, y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y la pregunta es, ¿por qué se celebraba entre los judíos el destetar? De hecho, le voy a decir algo. Actualmente, los judíos ortodoxos, usted lo puede googlear, cuando el hijo es destetado, ellos hacen una celebración y recitan el Salmo 104, una manera de decirle al Señor, gracias porque ahora ha sido destetado. ¿Por qué? Porque precisamente cuando se habla de destetar, se habla de lo que se le conoce la señal de victoria. En los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, hermanos, no era como ahora. Obviamente ahora nosotros gozamos de mucha tecnología, de mucha ciencia, mucho avance. Pero es una pregunta para los antiguos. Hermanos, ¿se acuerdan cuando antes tenían sus papás o sus abuelos muchos hijos? Y de repente se sabía que algunos de ellos habían muerto a corta edad, a muy corta edad, inclusive a los meses. ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Saben por qué el nivel de mortandad en los tiempos bíblicos sobre los bebés era tan elevado a la actualidad? Porque en los tiempos bíblicos se dice que no estaba la tecnología o la ciencia o el avance médico. Y cuando un niño enfermaba de algo, no se tenía la suficiente capacidad para saber cuál era la enfermedad. Y los judíos sabían que si un hijo, al momento de ser destetado, el hijo todavía permanecía vivo, ellos sabían que era una victoria. Porque muchos hijos, estadísticamente, entre los usos y las costumbres de ellos, se dice que muchos de ellos morían. Entonces, por eso cuando Isaac fue destetado, que la Biblia no dice la edad, dice Abraham, dice el libro de Génesis, que hizo un banquete, una manera de decirle al Señor, gracias porque mi hijo ahora va a entrar a otra nueva etapa de su vida. ¿Sabías tú que la confianza en Dios crece? Crece. De hecho, en una ocasión, el mismo apóstol Pablo le habló a la iglesia y le dijo, yo les quise dar a ustedes carne, lo traduzco al español, y me di cuenta que no, que todavía toman leche. Porque precisamente el episodio, el escenario de destetar a un hijo, es lo que se le conoce biológicamente cuando el hijo, porque su madre lo alimentaba, ahora el hijo entra a una nueva etapa y ya no va a comer alimento de la madre, sino que ahora va a comer alimento sólido. Y ese alimento sólido se dice que es porque el niño por naturaleza ahora lo necesita. ¿Tú sabías que la vida en Dios, por naturaleza, tenemos que desarrollar una mayor confianza en Dios? ¿Sí lo sabías, hermano? O sea, si tú y yo nos imaginamos que Dios nos ve desde el cielo, ¡ay, está mi chiple! Yo lo tengo bien consentido. Te lo figuraré de la siguiente manera. Dios nos ve desde el cielo y dice, ya tienes conocimiento, ya tienes los rudimentos, ya estás creciendo. Es tiempo de que te destetes y es tiempo de que tu fe en mí crezca más de lo que un día viviste de cierto tiempo para atrás. Y Dios comienza a permitir o empezamos a pasar por ciertos eventos en donde ahora sí la confianza en Dios se tiene que poner más lista. ¿Y por qué hace eso el Señor? Bueno, porque es parte de la naturaleza de un hijo de Dios. Los mismos apóstoles enseñaron que el cristiano tiene que crecer en Dios, en su comunión con Dios. Y no puede estar toda la vida dependiendo de las llamadas. Mira, te voy a decir cómo se comportan algunos cristianos, y lo digo con mucho respeto. No está mal, hablo del panorama, cuando están creciendo y ya deben de ser destetados, metafóricamente hablando, y no lo son. Cuando un cristiano ya crece en el Señor y no ha sido destetado, son esos cristianos que de alguna manera, no les han quedado claro muchas cosas y están siempre recurriendo a que alguien ore por ellos. ¿Sí los ha visto esos cristianos, hermanos? Que ya tienen tiempo en el Evangelio y oren por mí, No es malo, vuelvo a repetir, no es malo estar orando por las personas o por alguien constantemente. El problema es cuando haces de la dependencia de una persona y de la oración lo que tú y yo mismo debemos de tener en dependencia delante de Dios.
ahí es malo. Dios no está en contra de que pidamos oración e intercesión. Pero vuelvo a repetir, cuando ya somos nosotros los que debemos de crecer y poner nuestra confianza en Dios, ahí sí Dios sí interviene. Y Dios dice, es tiempo de que ahora seas destetado. Te voy a poner otro ejemplo. Cuando los cristianos de alguna manera no habían experimentado en alguna área de su vida en Dios una etapa que dicen, de todo el tiempo que tengo en el Evangelio, nunca había vivido esto. Es que es muy probable que Dios te está destetando. Y ahora Dios quiere que tu confianza en Él ya no dependa de los rudimentos básicos de la fe, sino ahora crezca de tal manera que tu fe vaya de aumento en aumento para que madures y conozcamos mejor a nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso Dios lo hace. Por eso Dios lo permite. Y dice en la Biblia que el salmista decía en la otra interpretación, ya he sido destetado. Una manera de decir, qué bien que ya no dependo de la leche de mamá, porque significa que ahora voy a la otra etapa de mi relación con Dios, en donde aprendo a descansar, aprendo a confiar, aprendo a buscar, aprendo a sentir, aprendo a caminar. Y mi relación con Dios ya no depende de los rudimentos, ya no depende de las bases. Ahora mi relación con Dios depende de la fe, en donde no necesito ver, yo sé que Él está ahí, en donde probablemente las cosas fallaron ante los ojos del hombre, pero Dios sigue teniendo el control y eso no cambia mi posición. ¿Te has puesto a pensar las veces que David tuvo que enfrentar el momento de sentirse destetado? Muchas. Porque David tuvo muchas peleas. Ninguna de ellas fue fácil. Aparentemente todas se vieron fáciles, hermanos. Aparentemente. Porque el escritor así lo manifestaba. Cuando tú ves a David, que dice el escritor, y se baja David y pelea con Goliat, y agarra una honda y la lanza y el hombre cae. Oiga, hermano mío, qué fácil se ve, ¿verdad? Qué chuntería, dijo aquel. Qué fácil se ve. Pero la realidad es que quiero suponer que cualquier persona que está delante de un hombre de aproximadamente 2,5 metros o un poco más, y que un hombre que su armadura pesa más de 70 kilos, y que está fornido y que parece un animal, una bestia en 2 pies, sinceramente yo no creo, hermano mío, que cualquier persona pueda decir, Dios está conmigo. No, yo quiero imaginarme que cualquiera de nosotros está expuesto a pensarla 2 veces si se baja o si se queda ahí. ¿Te has puesto a pensar a David cómo pensaba de tal manera que él decía, mi confianza en Dios ha crecido tanto, que aunque mi hijo me ha traicionado, aunque mi hijo me ha dado un golpe de estado, yo sé que Dios me va a devolver. Y dice la Biblia que David tuvo que huir, hermano. Y no le guardó resentimiento a su hijo. No tuvo ni la menor duda David. Lea biográficamente su vida. David no dijo, ¿por qué me has abandonado, Señor? No. Simplemente David lo único que hizo es, pasó esto, me muevo. A su tiempo voy a regresar. La confianza en Dios es igual. ¿Está pasando esto? Está bien. Ni modo, está sucediendo. Pero a su tiempo Dios me va a regresar. No estoy viviendo bien en este momento. No lo veo cuadrarse, no lo veo mejorarse. Está bien. Pero a su tiempo Dios va a volver a poner la voluntad suya y sus planes sobre mi vida y sobre mi familia. Y ahí es donde se desarrolla en la vida del cristiano la confianza en Dios. En donde ya no dependemos de las oraciones, no dependemos de las palabras. Mira, hay cristianos, no está mal, pero cuando ya se crece en el Señor sí está mal. Hay cristianos que si no les dicen, Dios está contigo, échele ganas, hermanito, y ahí lo tienen a todo lo que da. Hay cristianos que si no viven esa experiencia, no sienten eso, lamentablemente, hermano, no pueden desarrollar una confianza en Dios. Mira, un hijo de Dios, cuando está creciendo en la fe, la realidad es que esas palabras casi no se nos dan. Y no se nos dan no porque, digamos por ahí como dijo alguien, ¿verdad? No las sabemos todas, no. Lo que pasa es que de alguna manera Dios aleja esas conversaciones, esas palabras, hasta inclusive aparentemente de ánimo. Dios las aleja. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que crezcamos. Por eso es que a veces la gente nos puede ver entrar a la iglesia y no pueden percibir nuestro problema o nuestra necesidad. Y le decimos al Señor, ¿por qué?
¿Por qué nadie me dice nada? Porque aparentemente todo se ve bien, todo marcha bien. No, es que Dios te está destetando porque quiere que crezcas en la fe. Quiere que te alimentes de un alimento sólido, de una comunión más sólida, de una vida cristiana más sólida. ¿Para qué? Para que tu fe en Dios crezca de tal manera que conozcamos mejor al Señor. Hermano mío, al Señor no se le conoce solamente sermón tras sermón, enseñanza tras enseñanza. Al Señor se le conoce cuando salimos de la puerta de aquí para afuera y tenemos que enfrentar nuestros gigantes. Tenemos que enfrentar a Satanás, tenemos que enfrentar a los demonios, tenemos que enfrentar un sistema corrupto, tenemos que enfrentar una religiosidad, tenemos que enfrentar nuestros errores. Ahí es donde se desarrolla la confianza en Dios y le podemos decir al Señor: sí, Señor, yo confío en ti, aunque las cosas no estén cuadrando. Y a su tiempo, a su momento, a su oportunidad, Dios te abre camino. Pero sabes, te lo diré así, no es fácil. Se escucha muy fácil, se escucha muy sencillo. De hecho, tú te pones a platicar con gente madura, te va a platicar historias que dan miedo, que dan tristeza. Y los ves a ellos, hasta cierto punto te lo platican con una paz y hasta con una sonrisa. ¿Y sabes por qué? Porque crecer en la confianza en Dios, ser destetado, tiene que ver con un proceso tal como biológicamente se le conoce también en la vida humana. ¿Sabías tú que cuando a un niño lo destetan, que ya no se le da el pecho de mamá, ¿sabías tú que el niño sufre? Sufren. Si usted tuvo la bendición de amamantar a sus hijos y el día que lo dejó de hacer, el hijo simplemente dijo: ah, qué bueno, madre, gracias, ahí nos vemos en otra vida, vaya. Y usted lo volteó a ver y dijo: ah, qué bueno, mijo, que lo entendiste, ¿verdad? Oiga, a mí me ha tocado ver esos panoramas que van los niños caminando. ¿Y qué quiere, hermana? Dele lo que quiere. No, ya no le quiero dar eso. Porque sufren los niños cuando se destetan. Porque ese proceso de destetar a un niño es una frustración en donde ellos se acostumbraron tanto a un ritmo, tanto a una respuesta en breve, tanto al contacto, que ahora cuando les toca entrar a la siguiente etapa en comer comida sólida, incluso tienen dificultad para alimentarse de ella. Y los vemos que tosen, los vemos que se ahogan. Pero ¿qué pasa después, hermanos? Usted le da Winnie y el niño se lo come a la mitad enterote, ¿verdad? ¿Qué pasa después? Usted le da una tortilla con mantequilla y ¿dónde quedó que ya está pidiendo otra? Porque es un proceso y aparentemente es cierto, hay frustración y hay sufrimiento. Cuando Dios te hace crecer en la fe, cuando Dios hace crecer tu confianza, va a doler. Va a doler. Y no porque Dios utilice el dolor y diga al Señor: al que no le duele no gana. No. Es que ¿sabes por qué duele? Porque nos saca de una zona de confort y nos lleva a un momento de mayor crecimiento en Él. Así de simple. A veces yo le digo a los hermanos del instituto: vente, hija. Y ellos me han recordado las palabras. Un día les dije: no llores por $100. ¿Sí se acuerdan, hermanos? No llores por $100. Para el Señor $100 no es nada. Pero le voy a confesar algo. En su momento por $100 yo lloré mucho. Mucho lloré. Hasta por 20. Porque la fe en Dios va creciendo. Al punto que los problemas van aumentando, las necesidades van aumentando, los momentos de dolor van aumentando. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a que en cada etapa de nuestra confianza en Dios, nuestra fidelidad hacia Dios, Dios quiere que nosotros aprendamos que tenemos que aprender a descansar en la confianza en Dios, a saber que Él está ahí, a saber que Él no ha cambiado. Mira, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El pueblo, Dios se lo dijo a Moisés para que se lo dijera al pueblo. Y el pueblo dijo amén. Pero cuando el pueblo le fue desobedeciendo a Dios, ahí andaban entregándose a los altares. Dejaron de confiar en Dios y abrazaron cualquier otra cosa. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando el cristiano, el hijo de Dios, no confía en Dios? Nos pasa lo mismo, hermano. Abrazamos altares. Yo no digo altares de imágenes necesariamente. Yo digo altares metafóricamente, de dinero, de un sistema, de una llamada. Y no está mal confiar en las personas.
Yo estoy hablando cuando pasamos y dejamos a Dios a un lado por confiar en esas personas o en esos lugares. Dios quiere que todo cristiano desarrolle una confianza en Él, que vaya creciendo, que vaya creciendo. ¿Qué matrimonio con el paso de los años no se conocen los gestos? ¿Tú conoces los gestos de tu esposa, hermano? Bueno, los hombres somos más dificultosos, ¿verdad? Pero las hermanas sí nos conocen, ¿sí? Es más, hasta las mamás. Ya nos fuimos de la casa y en nuestra mirada, en nuestros semblantes saben qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hubo comunión. Porque son tantos años. Porque ahí es parte de nosotros. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a conocer su voz. Aprendamos a esperar en su palabra. Aprendamos a mantenernos en comunión con Él, en confianza con Él. Si tú has tenido una relación, va para los chavos, en donde no confías en tu pareja, no va a terminar bien. Van a terminar muy mal. Muy mal van a terminar los dos. ¿Sabes por qué? Porque donde no hay confianza, lamentablemente se pierde todo. Todo proyecto, todo propósito, todo plan, todo amor, todo se pierde. Y así le sucede al Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene que aprender a confiar en Dios. Porque entre más confiamos en Dios, mira, más podemos decir, Él es real. Yo sé que mi Redentor vive. Te voy a platicar algo para concluir. A veces en mis devocionales estoy meditando. Y viene el diablo, yo sé que es el diablo. Lo identifico. Y me lanza pensamientos. ¿Dónde está tu Dios? Y luego me muestra panoramas que teológicamente hablando no deberían de estar pasando aparentemente en mi vida. ¿Dónde está? Tú predicas que hay un Dios. ¿Dónde está tu Dios? Y me empieza a poner escenarios. Y en el momento le contesto, aquí no lo veo. No está. Pero está aquí. Está en su palabra. Está en mi esperanza, le digo. Está en mi corazón. Y ante ello le respondo en oración. Tú no puedes debatírmelo. No puedes. No puedes. ¿Y sabes por qué le digo? Porque han sido tantos años que he visto su mano, su confianza, que no puedo decir que todo esto es una ilusión. Y pareciera ser que entre más viene y me ataca, en vez de que me desanime, ¿qué crees que hace? Me reanima más. Porque eso es algo que se aprende en la confianza en Dios. La confianza en Dios aparentemente es un estado de desánimo. Porque es un momento de prueba, es un momento de angustia, de dolor. Y aparentemente en vez de ir para arriba sentimos que vamos para abajo. Pero no vas para abajo. Te repito, no vas para abajo. Te repito, no estás perdiendo. Te repito, no estás siendo olvidado por Dios. Te repito, Dios no te ha abandonado. Te repito, te equivocaste. Sin embargo, aún en medio de esa equivocación, de ese posible abandono, de ese posible momento, ahí está Dios diciéndote, confía en mí, porque así como te saqué de aquella, te voy a sacar de esta. Y Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, si Dios, haciendo memoria al versículo, nos dio a su Hijo unigénito, dice, cuanto más no nos dará todas estas cosas. En otras palabras, si Dios nos confió a su Hijo para entregarlo en salvación para nosotros, cuanto más no va a estar contigo en tiempos de necesidad, de aflicción, de prueba, de enfermedad. Y vuelvo nuevamente, como dijo el apóstol Pablo, ¿y quién nos separará del amor de Cristo? Haciendo una referencia que cuando se confía en Dios, Él no te deja. ¿Cómo se manifiesta en un cristiano cuando un cristiano confía en Dios? ¿Cómo se le nota a un cristiano? El salmista David lo dijo.
no me angustiaré. Tendré paz. Dormiré. Seré feliz. Él está conmigo. ¿Y sabes cómo se le nota a un cristiano en la actualidad? Es como las quincenas. Cuando se paga. Oh. ¿Qué se siente, hermano, cuando va al ATM y ahí está el dinero? Ay, no me diga que se pone triste. ¿Qué se siente, hermano? Cuando se levanta por las mañanas y luego agarra su celular y luego se mete a la aplicación, pone su cara, se mete a la aplicación y ahí está el saldo. ¿Qué siente? Oh, no importa que el niño salte arriba de mí. No importa que salga y la llanta esté ponchada. Ah, ¿eso qué? No importa que la esposa no me haga de almorzar. No importa. Ahorita me voy y me compro unos burritos. Cambia la actitud. Cuando se confía en Dios, se nos nota. Se te nota. Hermano, ¿por qué tan gozoso? No, hombre, si te contara lloras, hermano. De veras, ni me preguntes porque vas a llorar. Hermano, el Señor le respondió una petición. No, hombre, hermano, si te contara otro día más. Otra petición, no, otro día más que no me contesta, pero estoy gozoso porque sé que va a cumplir su palabra. Entre más se tarda, mejor viene la victoria a mi vida. Muchachos, no se desesperen. Confíen en Dios. Dios tiene su futuro en sus manos. No hagas cosas indebidas. No hagas asuntos que no te conciernen en tu comunión con Dios. Confía en Dios. A su tiempo Dios hará su obra en tu vida, en tus sentimientos, en tu futuro, en tu diario vivir. Papá que estás aquí, que nosotros batallamos mucho para sostener la mente en tiempos de aflicción, en tiempos de baja economía. Que no se nos note en casa que no hay dinero. Los hijos saben cuando no hay dinero. Se nos nota. Cambia nuestro estado de ánimo. Se nos nota. No toleramos. Se nos nota. Es obvio que no lo vean. Ah, caray, mi papá está bien contento. Agarró chamba. No. Ah, caray. ¿Y por qué está tan contento? Porque está confiando en Dios. Mamá, se te nota. Se te nota cuando andas de pelos. Se te nota. Que ni el perro se te acerca. Se te nota. Es más, ni el diablo se acerca. Se te nota. Pero cuando hay confianza en Dios, mira, cantas. Cuando hay confianza en Dios, estás lavando trastes y estás alabando al Señor. Vienes a la iglesia y no vienes a ver a los demás. Vienes a cantarle a tu Señor. Estás en tus quehaceres diarios y no lo ves como una carga. Lo haces con alegría porque sabes que estás confiando en Dios y que Dios va a obrar. Esa es la fe que debemos de desarrollar. Dios va a obrar. Y dijo el salmista David, como un bebé, como un niño, recién destetado así descanso. Dijo, como un niño recién que dejó de ser amamantado, que ya no es más amamantado, que se llenó, que comió, así está mi corazón. No hagas de tu relación con Dios una tormenta de incredulidad, de desconfianza. No lo hagas. No lo hagas, por favor. Escuché a un pastor decir una frase muy cierta. Desconfiar de Dios es insultar a Dios. Y Dios no puede ser burlado. Y sí es cierto, hermano. Desconfiar de Dios son palabras muy graves. De hecho, cuando tú lees la Biblia, uno de los pecados principales que se escriben de los que no heredarán el reino de los cielos, hablándole a la iglesia, ¿sabes cuál es? La incredulidad. Y dice, y los incrédulos no heredarán el reino de los cielos.
¿Sabes por qué dice los incrédulos? Porque se puede desarrollar en la comunión con Dios falta de confianza en Dios. Y Dios dice, Señor, esos me insultan. No puedo. Pero también la Biblia enseña que aquellos que confían en Dios están cerca de Él. Al punto que Dios desde el cielo los mira, los escucha y los atiende. Por eso dice la Biblia, y ese pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. Póngase de pie en esta tarde.